Estamos repasando lo que es la mielina y miren, aquí es una foto un poco no tan precisa, pero la mielina, si vemos aquí a la izquierda, estas cosas negras, es una cubierta de un gran número de axones. Una cubierta es una célula que rodea muchas veces al axón y luego expulsa todo el citoplasma, de tal manera que nada más quedan membranas, pero muchas capas, una y otra y otra y otra vuelta. Y la función, como decía su compañero, es aislar eléctricamente el axón. Perdón, es como un cable eléctrico para que conduzca mejor las señales eléctricas que generan las células del sistema nervioso, las neuronas, y que luego tienen que transmitir muchas veces muy lejos, ¿no? Entonces, lo que se ve ahí negro del lado izquierdo, pues es principalmente mielina, porque la membrana del axón pues, es muy delgadita. Y del lado derecho se ve que esta capa de mielina recubre los axones no de forma continua, sino que del lado izquierdo termina un pedazo de mielina, luego hay una región interrumpida que se llama nodo, y luego hay otra región. Eso se llaman internodos. Entonces, se dice que la conducción del potencial de acción, la señal eléctrica, es saltatoria, se regenera en los nodos, luego se va por adentro y hasta el siguiente nodo se vuelve a hacer la señal eléctrica. Entonces, al final, lo que se ve aquí del lado derecho, esas son como capitas, son, les digo, es membrana plasmática con el citoplasma expulsado. Entonces, es una y otra vez. Bueno, entonces eso es la mielina. Vean, por ejemplo, el colesterol, cómo varían los principales componentes, ¿no? El colesterol está completamente ausente de la bacteria E. coli. Vean cómo el porcentaje es 0. Mientras que en el hígado 17%, eritrocito 23%, mielina 22%, y hay poco en los organelos intracelulares. En mitocondria, membrana mitocondrial es solo el 3% y en el retículo un 6%. La fosfatidiletanolamina constituye el 70% de los lípidos por peso seco de la bacteria E. coli. 28% en mitocondria, muy abundante, 17% en retículo, 15% en mielina, 18%, y en el hepatocito solo es el 7%. Entonces, uno pensaría que la membrana plasmática tal vez de los eritrocitos y de los hepatocitos fuera muy similar, pues ahí hay una diferencia grande. Fosfatidilcerina, que es este lípido cargado que les presenté la vez anterior, pues hay 4, 7, 9, 2%, poquito en la mitocondria y casi nada en la bacteria. Fosfatidilcolina, 24, 17, 10%, 44 en la mitocondria, 40 en el retículo endoplásmico, y no hay nada en bacteria. Prácticamente en bacterias hay fosfatidilletanolamina al 70% y el resto es 30% de otras cosas raras que no están presentes en células eucariotas. Esfingomielina, 19, 18%, la mielina solo 8%. Glicolípidos son una clase de lípidos que no hemos visto, que tienen azúcares polisacáridos unidos al lípido. Y bueno, otros, como les digo, hay de 500 a 1000 lípidos. Entonces, pues hay muchos otros que no son los mayoritarios nombrados aquí. Bueno, ¿alguna pregunta? Siempre que tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario, por favor, interrúmpanme y con toda confianza.
Bueno, ahora les voy a platicar un poquito sobre quién se conectó ahorita últimamente. Perdón, acaba de entrar para la lista. Todavía te puedo poner asistencia. O ya te había... No, es que soy yo porque soy en el teléfono y me quiero conectar en la lab. Oh, ok. ¿Y tú eres quién, perdón? Valeria, Ah, pero sí, ya te había pasado lista. sí, gracias. Ok. Les voy a platicar un poquito sobre unas estructuras que fue una sorpresa su existencia cuando se descubrieron, y estas se llaman balsas lipídicas o en inglés lipid rafts. Estas balsas son pues regiones de membrana de una composición distinta al resto de la membrana que la rodea. Eso es sorprendente porque les dije la vez pasada que este mosaico fluido de membrana, pues no hay, propone que no hay límites entre los componentes lipídicos, ¿no? Todo es una camita de grasa y los componentes se pueden desplazar lateralmente de tal manera que pueden difundir, y si en algún momento se generan diferencias, pues con el tiempo deben desaparecer por la difusión de los componentes. Pero aquí está un liposoma. ¿Se acuerdan? Lo vimos la clase pasada. Un liposoma es un modelo de membrana, un modelo artificial de membrana biológica. Son esferas lipídicas con un lumen, un espacio interno acuoso. Entonces, si los liposomas se hacen únicamente con estos dos lípidos, fosfatidilcolina y esfingomielina, en una proporción 1:1, y luego adicionamos un fluoróforo rojo, este fluoróforo se distribuye homogéneamente por toda la bicapa. ¿Se acuerdan? Los liposomas, pues es un modelo de membrana, es una bicapa lipídica. Los lípidos tienen el mismo arreglo que las membranas biológicas. Ahora, si hacemos estos liposomas con igual fosfatidilcolina, esfingomielina, pero ahora adicionamos colesterol, los tres lípidos en proporción 1:1:1, como se ve en la parte derecha, ahora el compuesto fluorescente ya no se distribuye de forma homogénea en toda la superficie del liposoma, sino que adquiere esta extraña distribución. Hay esos puntos rojos, claramente ahí se está acumulando este fluoróforo, pero hay unas zonas negras que excluyen al fluoróforo. Entonces esto realmente no era esperado, ¿no? ¿Por qué se va a generar esta heterogeneidad si los lípidos pueden difundir lateralmente? O sea, esta distribución de la fase fluorescente o del fluoróforo, pues no tiene ninguna significancia biológica en principio. O sea, el fluoróforo es algo artificial, aquí son lípidos artificiales, una membrana artificial, pero nos está hablando de la potencialidad de que en vivo pudieran existir esta organización de las membranas en estas regiones, algo completamente inesperado, de acuerdo a las propiedades de difusión de los lípidos de la membrana. Y lo más importante es que algunas proteínas, representadas aquí por estos picos amarillos, tienen preferencia por localizarse justamente en esas zonas donde va el fluoróforo. Entonces, esta es una foto de microscopía de fuerza atómica. Se ve la superficie, se ve la topología de la superficie. Como pueden ver, las zonas rojas están más altas, esas son las balsas lipídicas, y las zonas negras es el resto de la membrana, donde al fluoróforo no le gusta estar.
el fluoróforo no tiene la capacidad de acceder. Los picos amarillos representan proteínas y entonces de forma interesante, pues estas proteínas no se distribuyen de forma homogénea entre las balsas lipídicas, la parte roja más gruesa, y la parte negra, que es el resto de la bicapa, en donde no va el fluoróforo. Entonces esto pues ya llamó más la atención de los investigadores, porque pues por esta propiedad que no se entiende bien, pues puede organizarse la distribución de proteínas en la célula. Y aquí está representado esto, esta balsa lipídica. Entonces es una zona de la membrana que tiene un grosor mayor a su alrededor. Ven aquí cómo está más alta, aquí por la microscopía de fuerza atómica, es justo lo que se evalúa. Es más gruesa y tiene la capacidad de concentrar estas proteínas de color verde oscuro. Simplemente están representando un tipo de proteínas. No todas las proteínas tienden a concentrarse en estas balsas lipídicas. Las barras de verde claro laterales representan proteínas transmembranales que les gusta estar en la parte de la membrana que no es una balsa. Este es de la versión del libro de texto del 2008 y en 2015, la sexta edición, la más actual, tienen esta foto un poco más bonita y un poco más realista en cuanto al grosor. Como ven aquí los lípidos, las cabecitas fuera de la balsa están más abajo que los de la balsa. Está más gruesa la zona de la balsa. Recuerden, fuera de la balsa es falso que estén las cabecitas alineadas. Ahí van arribita, abajo, arriba, abajo. Hola, doctor. Sí. ¿Las figuras que está sacando son del libro del Alberts? Sí, son del Alberts. Les decía, esta es de la versión del 2008, que es con la que llegamos aquí a Boston en enero del 2008. Entonces empecé a dar estas clases con este libro y luego ya en 2015 hicieron la nueva edición. Y todos ustedes la tienen, ¿no? Entonces este es del capítulo 10, la figura 13. Entonces, como pueden ver, el colesterol es el rojito. Las balsas lipídicas, una característica es que son ricas en colesterol. Sí, hace rato, si se acuerdan, se requería el colesterol para que se formara, además de los dos lípidos. Entonces, propiedades de las balsas son regiones de membrana más gruesas. Bueno, son regiones de membrana que se distinguen del entorno, del resto de membrana que les rodea, por ser más gruesas, ser más ricas en colesterol, concentrar algún tipo de proteínas específicas, ¿no? Las glicoproteínas, que son, o sea, estas proteínas membranales, los polígonos azules representan unidades de azúcares. Cada polígono representa un monosacárido y entonces una cadenita pues es un polisacárido porque son varias unidades de azúcar unidas entre sí. Y estos azúcares, como pueden ver, pueden estar unidos a lípidos. Aquí hay uno. Aquí hay polígonos unidos a un lípido y hay polígonos unidos a proteínas, ¿no? Entonces hay glicoproteínas, hay glicolípidos. Y entonces, pues este descubrimiento inesperado, de acuerdo a las propiedades de membranas biológicas, pues es bonito porque las proteínas se tienen que hablar unas con otras a fin de que la célula funcione. Y, por ejemplo, si hay una señal que induce la proliferación celular de una célula, pues en la membrana hay un receptor que une esa señal.
ese receptor tiene que comunicar el mensaje a otra proteína. Vamos a hablar un ejemplo, proteína G. Y esa proteína G tiene que pasar la señal a otra proteína más abajo. De tal manera que se hacen cascadas de señalización en donde es necesario que una proteína pues una específicamente a la siguiente en una cadena. Y estas balsas lipídicas pues son una manera bonita de facilitar esa comunicación. Digamos, pensemos, por ejemplo, que es posible que en una balsa se concentren las proteínas necesarias de una vía de señalización, de tal manera que la proteína A le hable a la B y la B a la C de forma más fácil, porque físicamente su movimiento está restringido. Entonces se concentran en un espacio pequeño. La alternativa, con el modelo del mosaico fluido, donde no hay restricción del movimiento, permitiría que las proteínas floten por toda la membrana y se distribuyan aleatoriamente. Entonces, un receptor que esté en una región de la membrana tendría que recibir la señal y permanecer activo hasta que encuentre a la proteína G a la que le va a pasar el mensaje. Y lo mismo entre la proteína G y el siguiente eslabón. Entonces, estas balsas lipídicas pues son, fue un hallazgo inesperado, pero que atrae mucho la imaginación de la gente por las razones que ya les dije, ¿no? Muchas de las funciones de la célula están mediadas por interacciones proteína-proteína en cascadas, a veces son cascadas largas, y el concentrarlas en una región física pequeña de la membrana pues facilitaría esta comunicación. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Ok. Este es un tema un poquito, es muy atractivo, pero se sigue estudiando. Algunas gentes no creen en las balsas lipídicas, otras las estudian, pero son difíciles porque luego estas regiones existen transitoriamente y luego desaparecen. Pero pues dada la importancia que les mencioné, pues es muy atractivo. Bueno, vamos a regresar a lo básico de nuestra bicapa, de la membrana plasmática. Pues resulta que cuando los investigadores vieron con detalle o tuvieron la capacidad de determinar la distribución de fosfolípidos específicos, pues se encontraron con este hallazgo que los fosfolípidos se distribuyen de forma desigual entre las dos monocapas de la membrana. Si ven aquí todas las cabecitas rojas, menos una, se encuentran en la monocapa superior, que ve hacia el lado extracelular. Y esas cabecitas la representan a la fosfatidilcolina. Entonces la fosfatidilcolina se localiza con mucho, de forma preferencial, en la monocapa que ve hacia el lado extracelular. Hacia el citoplasma hay una de no sé cuántas, ¿no? Lo mismo ocurre con la esfingomielina, es esa cabecita café. La mayoría están en la parte superior y solo hay una en la parte viendo hacia el citosol. Entonces, en biología prácticamente no existe el 100%. Siempre es una preferencia por un estado comparado con otro, pero así que de forma absoluta sea un solo estado es prácticamente imposible. Se llega a dar, y aquí lo que les voy a hablar de los glicolípidos es el siguiente, parece ser una excepción. Todo lo que tenga azúcares, proteínas o lípidos ve hacia el lado extracelular. Entonces allí estos glicolípidos, les dije, estos polígonos representan unidades de monosacáridos. O sea que hay dos monosacáridos unidos a un lípido. Ahí le ven las dos colitas de ácido graso. Acá hay otro a la derecha. Y no hay ninguno
viendo hacia el lado intracelular. Pero hay otros fosfolípidos que se localizan preferencialmente del lado interno. Entonces tomen sus notas porque para el examen les voy a preguntar ejemplos, 2 ejemplos que están hacia afuera preferencialmente, 2 ejemplos que están hacia adentro. La fosfatidiletoanolamina, representada por la bolita amarilla, vean cómo todos están del lado interno. Al igual que la fosfatidilcerina, que está representado por el óvalo verde. Y las cargas en las membranas biológicas es un aspecto muy importante y lo vamos a revisar al final de este curso. Entonces, ¿Puede repetir eso, doctor? ¿La fosfatidiletoanolamina ve hacia adentro? Sí, la fosfatidiletoanolamina se distribuye de forma casi exclusiva en la monocapa citosólica de la membrana plasmática. Sí, es la membrana plasmática, la capa de abajo va hacia el citosol y la de arriba hacia el espacio extracelular. Entonces, la fosfatidiletoanolamina, que es el óvalo amarillo, está, si ven, pues solo está en la monocapa inferior, que es la que ve hacia el citosol. Y lo mismo ocurre con la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina está representada por esos óvalos verdes y se hace hincapié en que tiene una carga negativa neta. El asunto de las cargas, les decía, es importante en las membranas biológicas. Todas las membranas, todas las células de nuestro cuerpo tienen un potencial de membrana. Hay una distribución desigual de cargas eléctricas a través de la membrana y esto es muy importante para muchas funciones. Y resulta que el lado interno citosólico es negativo en relación al exterior. Y el movimiento de iones a través de la membrana que son elementos cargados con carga neta, está muy influenciado por estas cargas. Entonces, por eso hacen hincapié en la carga negativa de la fosfatidilcerina. Y el colesterol, que no está ilustrado aquí, ese sí se distribuye de forma simétrica. ¿Se acuerdan que es el único lípido que tiene la capacidad de brincar de una monocapa a la otra? Y esta es una distribución para un eritrocito, porque como les mostré al principio de la clase, en la tabla, pues hay variaciones grandes en cuanto a la composición de lípidos. Pero en general, esta es una distribución representativa de las células de nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, doctor. Ok. Entonces, acuérdense que ¿cómo se mantiene esto en el tiempo? Bueno, acuérdense que el flip-flop o este movimiento de brincar de una monocapa a la otra es muy difícil para un fosfolípido. Tiene que pasar su cabeza polar por este ambiente hidrofóbico y eso pues lo hace casi imposible. Pero además hay proteínas que se encargan de corregir esos movimientos. Estas proteínas que transportan fosfolípidos de una monocapa a la otra, se acuerdan que son esenciales para la síntesis de lípidos en la célula. La clase pasada dijimos que los lípidos, todos los lípidos de la célula, se sintetizan en el retículo endoplásmico. Y más específicamente en la monocapa citosólica del retículo endoplasmático. Pero algunos lípidos tienen que estar en la otra monocapa, entonces hay proteínas que transportan los lípidos entre una monocapa y la otra. Bueno, vamos a ver un poquito sobre la importancia que les decía hace rato de lípidos que se encuentran en cantidades muy pequeñas en la membrana plasmática. Por favor, copien este esquema. Aquí en colores está con estas gotitas, dice A1, A2, C y D. Entonces representan sitios de corte para
proteínas que llamamos fosfolipasas A1, A2, C y D. Este es un fosfatidilinositol, un compuesto que está en cantidades muy pequeñas, pero muy importante, porque va a ser el precursor de moléculas de señalización muy potentes biológicamente. Entonces noten y vayan copiando al mismo tiempo. Aquí tenemos el glicerol, ¿no? Los 3 carbonos tenían su OH los 3. En el OH del carbono 1 y 2 se unieron 2 ácidos grasos de cadena larga en un enlace éster, porque es la unión de un ácido con un alcohol. Y en el OH del carbono 3 se unió otro ácido, el ácido fosfórico, y ese fosfato tiene un azúcar que es el inositol, azúcar alcohol. Este inositol tiene, pues son 6 carbonos y tiene OHs unidos en todos ellos, ¿no? Es un compuesto curioso. Y este inositol, el carbono por el que está agarrado al fosfato es el 1, luego es 2, 3, y en la posición 4, en el OH del carbono 4 y en el del 5 se puede fosforilar. ¿Qué significa que se fosforile un lípido o una proteína? Pues que se le adiciona un grupo fosfato, que es lo que tenemos aquí. Y un grupo fosfato es un átomo de fósforo con 4 oxígenos. Con un oxígeno es doble ligadura y con los otros es ligadura sencilla y queda carga negativa neta. Entonces, vamos a ver ahorita la fosfolipasa más famosa. Todas son importantes, pero vamos a ver, la fosfolipasa 2 es importante porque libera un ácido graso no saturado. Muy frecuentemente en esta posición está un ácido araquidónico y este ácido graso es precursor, una molécula precursora de al menos 3 familias de señalización muy importantes, y eso me parece que se revisa un poco la próxima clase en el tercer artículo que les di, donde hablamos de ácidos grasos como moléculas de señalización. Entonces, lean con cuidado todos esa parte, no la vamos a volver a revisar en el curso, es bastante complicada. Da origen, a partir del ácido araquidónico se sintetizan compuestos que pertenecen a 3 grupos. Las prostaglandinas se descubrieron en la próstata, los leucotrienos, leucocitos y los tromboxanos. Y son 3 familias, en cada una de ellas hay muchos miembros y tienen actividades biológicas distintas y potentes. Entonces, aunque hay muy poquito, este es un lípido que se localiza en la parte interna de la membrana plasmática. Entonces, del lado interno de la célula tenemos las enzimas que van a poder cortar este lípido cuando la célula reciba una señal apropiada. Ahora, cuando se recibe una señal que activa la fosfolipasa C, entonces corta entre el fosfato y el OH unido al carbono 3 del glicerol y nos libera este compuesto de arriba, el inositol con 3 fosfatos, sería el inositol 1, 4, 5 trisfosfato, que es una molécula de señalización biológica importante. Ahorita vamos a ver qué hace. Y lo que se queda en la membrana, el resto, el otro componente, se queda en la membrana, pues está anclado por estos lípidos altamente hidrofóbicos. Esto se llama diacilglicerol, di de 2, acil de 2 ácidos grasos,
y glicerol, pues por los 3 carbonos, ¿no? La fosfolipasa D corta después del fosfato, deja el fosfato del lípido unido al resto del lípido y solo libera el inositol. Entonces, diferentes señales en la célula activan a diferentes fosfolipasas para procesar este lípido de forma distinta y así producir compuestos de señalización distintos. Bueno, miren, aquí está representado lo que les acabo de decir. Tenemos un receptor membranal que recibe una señal roja extracelular. Al activarse este receptor, lo cual está evidenciado por estas rayitas rosas, se activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a cortar este lípido de tal manera que libera el inositol 1,4,5-trisfosfato y deja en la membrana el diacilglicerol, que también cada uno de estos va a ser una molécula. Aquí está lo mismo, miren. Copien, por favor, el nombre. PI significa fosfatidil-inositol 4,5-bis-fosfato, que se abrevia de esa manera, PI 4,5-bis-fosfato. ¿Por qué? ¿Se puede repetir PI? Fosfatidil. Fosfatidil-inositol. Es este nombre que está aquí abajo, fosfatidil-inositol. Es un fosfolípido, como los que vimos en la clase pasada, solo que en la cabeza polar, en lugar de tener serina, tiene este inositol, que es un polialcohol. Entonces, este es el inositol. Son 6 átomos de carbono y todos tienen OHs, entonces ahí se pegan los fosfatos. Se puede fosforilar. ¿Alguien me puede decir por qué es la S aquí necesaria? ¿Por qué es bisfosfato y no bifosfato? Por ejemplo, el ATP decimos adenosil trifosfato sin la S. Y aquí aparece una S, bisfosfato. Porque son, en lugar de solo ser un bifosfato, son 2 bifosfatos. O sea, por decir, son 2 bifosfatos. O sea, que tendría 4 total, ¿o no? O creo que estoy equivocado. No, porque ahí vemos, ahí está la fórmula, solo son 2 fosfatos. Digamos que para el nombre se da por hecho que este fosfato es parte del fosfolípido. Este es el inositol y estos son los 2 fosfatos a los que se refiere. Entonces, bi sí es de 2, tiene razón. 4, 5 se refiere a la posición, al átomo. Entonces, el inositol está unido por el carbono 1 al fosfato del fosfolípido. Entonces, carbono 1, 2, 3, 4. Entonces el carbono 4 está fosforilado, entonces por eso ya lo ponen aquí, y también el carbono 5. Entonces 4 y 5 se refiere al átomo del inositol en el cual se unieron los fosfatos. Pero el bis lo que nos indica es que los fosfatos están unidos a átomos de carbono diferentes. Cuando hablamos del ATP, que decimos trifosfato, sin la S, los átomos de fosfato están unidos entre sí. Primero está el fosfato alfa, luego se le pega a ese el beta y a ese se le pega el gamma, alfa, beta, gamma. Y solo el alfa está pegado al carbono. Y aquí para distinguir, hay muchos ejemplos así, bueno, todos los nucleótidos con trifosfato, difosfato, los fosfatos están unidos entre sí. Y cuando hablamos de bis o trisfosfato con la S,
queremos enfatizar que los dos fosfatos, en este caso, que los dos fosfatos no están unidos entre sí, sino que están unidos a átomos de carbono distintos en el inositol. ¿Ok? Bueno, entonces vean cómo tenemos el precursor. Ahora se activa, la célula recibe una señal que induce la activación de la fosfolipasa C beta. Aquí le ponen beta porque hay varios miembros. Esta enzima va a cortar el enlace entre el fosfato, que era parte del fosfolípido, y este átomo de glicerol, liberando el inositol, que es el nombre del azul, de la unidad azul, y ahora ya tenemos el 1,4,5-trisfosfato. Entonces el carbono 1 acabó con el fosfato que era parte del fosfolípido, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, curiosamente, a partir de un compuesto que tenía 2 fosfatos, por un simple corte acabamos con un compuesto que tiene 3 fosfatos. Es un poco contraintuitivo o como que no tiene sentido, pero es porque este fosfato no se cuenta en el nombre porque era parte del fosfolípido. Y aquí, como ya es solo una unidad, pues ya se llama inositol 1,4,5-trisfosfato o IP3. Ese IP3 difunde de la membrana plasmática, se aleja de la membrana y se va al retículo endoplásmico. En la membrana del retículo endoplásmico se encuentra el receptor para el IP3. Es una proteína que es un canal de calcio. Ese canal de calcio está cerrado, pero cuando se une el IP3, el canal se abre. Como hay mucho calcio dentro del retículo endoplásmico, el calcio se libera del lumen del retículo endoplásmico y sale al citoplasma para unirse a muchas proteínas y activar su función. Por otro lado, el resto del fosfolípido, las dos cadenas de ácido graso, el glicerol y el glicerol, es el diacilglicerol, pues se queda atorado en la membrana, pero no es un producto secundario sin función. También es una molécula que va a señalizar y va a activar a la proteína sinasa C. Entonces, las dos moléculas de señalización van a ser biológicamente activas. El IP3, cuando se activa la fosfolipasa C, se ve un aumento en la concentración de calcio del citoplasma, porque el IP3 que se genera se une al canal de calcio, lo abre, se sale el calcio, y el diacilglicerol activa a la proteína sinasa C, que es una proteína citosólica, pero que cuando hay diacilglicerol en la membrana, PKC, como también se le conoce, P de protein, K de kinase y C, ¿no? También tenemos proteína sinasa A, proteína sinasa B, ya iremos viendo más en este curso. Entonces, cuando se genera el diacilglicerol, la PKC que estaba en el citoplasma es capaz de unirse al lípido y por lo tanto se recluta a la membrana plasmática. Y ahí fosforila a proteínas que quedan en la vecindad. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, doctor, creo que todo bien. Ok. Si vayan anotando lo más que puedan, les recomiendo si en la tarde puedan dedicarle unos 20 minutos, 30, a darle una repasada. Mejor porque son muchos nombres y al principio es medio confuso. Doctor, una duda. ¿En qué capítulo está basándose del Albers?
En el Albert, sí, en el Molecular Biology of the Cell se llama, y me parece que todos ustedes lo tienen. Eso dijeron en alguna clase anterior, ¿no? Sí, pero ¿en qué capítulo vamos? Bueno, con usted. Sí, pues ahí sí se los debo porque agarro figuras de aquí y figuras de allá para ilustrar el tema. Por ejemplo, esta es la figura 15. Entonces, eso está en el capítulo 15 de la versión del 2008. Sí, este es el capítulo 15, todo esto. Esto es del capítulo 10. Entonces, pero como es la misma, el mismo mensaje, por eso me atrevo a ponerlas uno detrás de otro. Entonces, aquí vamos a repetir lo que acabo de decir, pero introduciendo a otro componente intermedio entre el receptor y la fosfolipasa C. Entonces yo les dije, cuando una molécula señala activa un receptor, este receptor tiene la capacidad de activar a la fosfolipasa C, pero no lo hace de forma directa, tal vez ya lo saben, sino que hay una proteína intermedia que es una proteína G. Es una de estas proteínas G heterotrimérica, tiene 3 unidades, G-alfa, que es la más grande, la que une GTP, la beta y la gamma. Luego vemos cómo el ciclo de activación y desactivación de esta proteína G, pero hay una proteína G específica que se llama GQ, que es la que va a activar a la fosfolipasa C beta. Aquí el lípido está representado de otra manera. Vemos las 2 monocapas, vemos los 2 moléculas de ácido graso largo, el glicerol, el fosfato y el inositol. Este fosfato dijimos que es del fosfolípido y estos fosfatos fueron adicionados posteriormente por sinasas de lípidos en la posición 4 y 5. Entonces, cuando la fosfolipasa se corta, aquí libera el IP3, inositol 1,4,5 trisfosfato. Anoten por favor el nombre completo. Si se lo aprenden ahorita didácticamente, después pues ya van a saberlo automáticamente. En un seminario pues no les van a hacer énfasis en eso, ¿no? Entonces el IP3 difunde, activa su receptor en la membrana del retículo endoplásmico. Cuando se pega el IP3 a su receptor, se abre el canal de calcio y todo el calcio que hay en el citoplasma, en el retículo, una parte se libera al citosol. Hay unas proteinasas, proteinsinasa C, es una familia de sinasas, hay varias isoformas, varios miembros. Alguna de ellas requiere de calcio para ser activada y requiere de unirse al diacilglicerol. Entonces es muy bonito como los 2 brazos de la vía de señalización cooperan entre sí para activar a una misma proteína, en este caso la proteína sinasa C, que antes estaba en el citoplasma y ahora se recluta a la membrana y es ahí donde va a fosforilar sustratos, ¿no? Una proteína sinasa casi siempre tiene múltiples sustratos y algunos son más importantes que otros. Ahora, todas las señales que se generan dentro de la célula son transitorias. ¿Sí? Una señal que se ha activado necesariamente tiene que desactivarse para regresar al estado normal y dejar a la célula en una posición capaz de responder a otro estímulo, a la llegada de otra señal rojita que venga posteriormente. Entonces, esto quiere decir que todo este calcio que se liberó al citoplasma tiene que reincorporarse al interior del retículo endoplásmico. Tiene que haber el reverso, tiene que haber un proceso de desactivación. Si el calcio permanece elevado en el citoplasma por mucho tiempo, se generan efectos tóxicos y la célula se muere. Entonces es muy importante.
Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. Sí, ¿por qué es beta? La fosfolipasa C beta. Les decía que la fosfolipasa C o la proteína sinasa C no es un solo miembro, sino más bien como que son familias de proteínas. Entonces, para el caso de la fosfolipasa C, tal vez cuando se descubrió la primera, pues se pensaba que era nada más una. Y luego más adelante se ve que hay otra que es muy parecida, pero no idéntica. Y entonces van recibiendo diferentes nombres, ¿no? Alfa, beta, gamma. Entonces, son miembros específicos. Es una fosfolipasa C específica. La beta. Esto quiere decir que hay otras que no hacen lo mismo o que no se regulan de forma idéntica. Solo la beta es la que se regula exactamente como estamos diciendo en este momento. ¿Sí queda claro? Sí, pero entonces el beta tiene que ver con el orden en que se descubrieron o con alguna conformación, no sé, láminas beta o con... No es conformación ni estructura secundaria ni terciaria. Es simplemente conforme se van nombrando, ¿no? Es el nombre que se le asignó y habría que ver si fue la primera en descubrirse o no. Muchas veces se descubre una proteína, se le da un nombre y luego a veces se complica mucho y hay muchos miembros y se dan muchos nombres y cada quien le da el nombre que quiere y de acuerdo a cómo se descubrió y eventualmente en algunos casos hay reuniones de expertos internacionales para decir, bueno, es mucho relajo la nomenclatura como está ahorita, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a diseñar una forma lógica de nombrar a los miembros y entonces ya se pone orden y se dice, bueno, pues lo más lógico es que esta se llame así y luego la otra y así, ¿no? Eso ocurre para pocos casos en realidad en la ciencia. Tal vez lo más común es, pues sí, que se vayan nombrando conforme se van descubriendo. Entonces, para el de beta no sé con precisión, pero es alguna de esas, ¿no? Alguna de esas razones. Y lo importante es saber que es solo la beta la que es activada por la GQ. Vamos a ver que las proteínas G están grande, heterogénea. Entonces, el receptor, proteína G, y el efector, en este caso la fosfolipasa C, pues son categorías de proteínas. Hay muchos tipos de proteínas G, varios tipos de fosfolipasa C, pero solo la GQ es la que es capaz de activar a la fosfolipasa C beta, y esta fosfolipasa C beta es la que es capaz de romper el lípido, como les acabo de decir. Bueno. Ahora, este lípido que vemos acá arriba a la derecha es el que les hablé hace un momento, fosfatidilinositol 4,5 bisfosfato. Les voy a preguntar el nombre en el examen, entonces por favor anótenlo bien. Fosfatidil PI significa fosfatidilinositol 4,5 bisfosfato. Entonces está fosforilado en la posición 4 y 5 del inositol. Este lípido es el que puede ser sustrato de la fosfolipasa C. Aquí ya no le ponen que es la beta, que nos da el diacilglicerol y el IP3. Pero, bueno, digamos, para llegar a ese punto, pues partimos de el fosfatidil inositol sin fosforilar. Vean aquí, tenemos el glicerol, los 3 carbonos, los 2 ácidos, 2 cadenas de ácido graso que anclan el lípido a la monocapa de la membrana, el fosfato y luego el inositol. El inositol, les digo, es un polialcohol, tiene 6 átomos de carbono, los 6 tienen OHs y se puede fosforilar en esos OHs. Entonces se hace un enlace éster entre el fosfato, que es un ácido, y el OH unido a estos.
Entonces, ahora, estas reacciones, la formación del enlace éster, pues no ocurre de forma espontánea. Una enzima, siempre que hay una misión imposible, una proteína, una enzima va a catalizar esta reacción. Entonces hay una enzima que va a fosforilar en la posición 4, otra enzima diferente que va a fosforilar en el carbono 5, perdón. Entonces ya tenemos el 4,5 bisfosfato, que puede ser cortado por la fosfolipasa C. Ahora, otro destino es que otra sinasa, que es muy famosa en biología y que tienen que hacerse amigos de esta enzima, es la fosfatidil-inositol 3 sinasa, o PI3K para los amigos. Fosfatidil-inositol 3 sinasa. Entonces, como su nombre lo indica, pues es una sinasa, es decir, una enzima que fosforila a el fosfatidil-inositol en la posición 3. Dijimos que este era el átomo 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí en esta posición 3, como se ve acá abajo, aparece un nuevo fosfato para generar el fosfatidil-inositol 3,4,5 trisfosfato, o PI 345 trisfosfato, P3. Esa molécula de color naranja es muy importante biológicamente. Niveles elevados de ese lípido causa cáncer en los seres humanos. Es la causa de muchos tipos de cáncer. La presencia de ese lípido señala proliferación celular, crecimiento y proliferación celular. Por lo tanto, la célula debe tener un control muy preciso para mantener niveles apropiados de esta molécula. ¿Y cómo se puede controlar sus niveles? Bueno, pues esta molécula existe en cantidades realmente minúsculas en la célula, casi nada en condiciones basales, y solo cuando una señal extracelular activa el receptor apropiado, esta enzima PI3 sinasa va a cobrar actividad y a utilizar este fosfatidil-inositol 4,5 bisfosfato como sustrato, lo fosforila y genera el PI 3,4,5 trisfosfato. Miren, aquí está cómo se activa. Aquí tenemos en azul a la PI3 sinasa. Lo que hace la PI3 sinasa es tomar el 4,5 bisfosfato, fosfatidil-inositol 4,5 bisfosfato, y convertirlo en fosfatidil-inositol 1,4,5 trisfosfato. 1,3,4,5 trisfosfato. Se fosforila en la posición 3 y el 4 y el 5 se siguen quedando. Entonces ya tenemos el 3,4,5, además del fosfato del lípido. Este es el lípido que ya señala, no hay que cortarlo, no hay que hacer nada. Este es el lípido que señala. Ahora, la PI3 sinasa es una enzima que se localiza en el citoplasma y que va a estar inactiva, es decir, no tiene actividad, no puede fosforilar el lípido que va a acabar fosforilando. Ahora, cuando hay una señal extracelular, ya no es una bolita, sino son estas cosas largas, activa a un receptor
Vean, ya es un receptor diferente al que les mostré antes. Ese receptor es distinto a este receptor. Después vemos los detalles. Este pertenece a una familia especial que está acoplado a proteínas G. Este es un receptor con actividad de sinasa en tirosina. Luego vemos porque estos fosfatos, este receptor se puede fosforilar un monómero al otro, se dimeriza y cada unidad fosforila al otro. Una vez fosforilado, la PI3 sinasa puede unirse a este receptor y por lo tanto se recluta a la membrana, quedando en la vecindad del fosfolípido que va a fosforilar. Entonces prácticamente la activación de esta proteína se da por su reclutamiento a la membrana plasmática. Una vez que se recluta, pues ahí fosforila al sustrato. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, una vez que se recluta la PI3 sinasa, fosforila, se genera el lípido y la función de este lípido va a ser unir a proteínas específicas. Esta proteína que es color café era una proteína que estaba en el citoplasma, muy feliz de la vida, pero que no tiene la capacidad de irse a la membrana a menos que se forme este lípido, producto de la actividad de la PI3 sinasa. Entonces aquí está, ya con un poquito más de componentes. En el citoplasma hay otras proteínas, se llama una PDK1, otra AKT. Estas también son sinasas, pero van a fosforilar proteínas, son proteínas sinasas. Estas proteínas, ambas, tienen un dominio estructural que llamamos dominio de pH. Más adelante vamos a ver un poquito lo que son los dominios, etc. Pero bueno, esta es una parte de la proteína que tiene la capacidad, el dominio pH que está en ambas proteínas, PDK1 y AKT, tiene la capacidad de unirse al lípido generado por la PI3 sinasa. Vean cómo la proteína café, que representa PDK1, le da un abrazo de oso bonito al lípido. Lo mismo con AKT. Entonces AKT se une al producto de la PI3 sinasa. Entonces esta vía de señalización se llama la vía de la PI3K AKT. Esos son los dos componentes principales de la vía. Tiene muchos otros componentes y todos son importantes, pero se le conoce como la vía de la PI3K AKT. Todas las, muchas señales que inducen crecimiento celular y proliferación activan esta vía. Permítanme un segundo, por favor. Me llama. Sí, bueno,